Hola, muy buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos de Sagitario. Bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Y bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio animal. Hoy el Arcángel Gabriel te dice: niños a tu alrededor, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus límites y tus capacidades. Entrega lo que eres con amor. Miren qué promesa tan bonita. Cuando nos hablan de niños se refieren a personas que espiritualmente pues son como menos evolucionadas y que hay que ayudar. Y siempre es un privilegio servir, ¿no? Por eso quiero que en este mismo momento tú escribas en los comentarios lo siguiente: mi amor sana, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, créeme que a través de ti se sana no solamente tu vida, tu corazón, tu cuarto chakra, sino el de las personas que hay alrededor. También me resuena mucho decirte que algunos de ustedes tienen como esta energía, bueno, más bien este llamado como a ser reikistas, maestros reiki desde vidas pasadas o algo así. Pues es momento de estudiarlo y estudiarle con juicio. La lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario, en la descripción está el contacto, y esta lectura tiene varias partes. Energía, economía, amor y esta pequeña meditación que se dejará al final para limpiar tu energía es bien importante. Bueno, en cuanto a energía, me dice que muchos de ustedes sienten un vínculo, una conexión energética fuerte con alguien. Son llamas gemelas y no necesariamente tiene que ser pareja. Si ustedes estudian a fondo este tema, se van a dar cuenta de varios errores que andan por ahí circulando en la red. Primero que todo, no tenemos una sola llama gemela por encarnación, podemos encontrar a varias. Y segundo, la llama gemela no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser un amigo. Entonces me dice: apóyate energéticamente en estos días en tu llama gemela. Esa persona te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza, te va a dar bastante claridad en una situación en la que yo siento que tú piensas que no puedes más. Entonces es bien importante que, como te digo, te abras a esa persona que tu intuición te dice quién es, pues puede ser un amigo, un familiar, una pareja, y esa persona es como que te va a recargar de energías, te va a dar como una perspectiva totalmente diferente. Bueno, vamos a pasar a la parte de la economía, ¿ok? Veamos números importantes estos días. Te invito ya mismo a suscribirte. Números importantes tenemos el 23, tenemos el número 16, tenemos el número 2, ¿ok? Entonces, son números claves. Veamos qué te quieren decir a través del tarot. Que unas cartas salieron y yo siempre digo que si salen es porque quieren estar. Y saquemos otras dos de acá. Bueno, comenzamos con esta sota de pentáculos, perdón, 7 de pentáculos. Y es una carta que nos habla de que algunos de ustedes tienen mucha ansiedad porque hay como una especie de triunfo, sí, que está muy demorado. Sí, están como muy impacientes porque se les resuelva un tema laboral o un tema de un dinero o un tema de unos estudios. Pero la ansiedad es un arma de doble filo, porque tú por ansiedad puedes comenzar a agilizar todo y a meterle más la ficha a las cosas, o por ansiedad puedes cometer muchísimos errores. Además, por ahí hay quien dice que cuando tienes ansiedad por un tema, el universo te demora más las cosas para que aprendas a manejar los tiempos. Entonces, pues eso te cuento. Por otro lado, la carta del ermitaño invertido
Me dice que en este caso la respuesta no está en agilizar, en presionar, ¿sí? Esta es una carta de imprudencia, entonces mucho cuidado con hacer cosas a las carreras simplemente como por querer salir o agilizar o que llegue a ti una oportunidad, un trabajo o un recurso rápido. La carta de los enamorados en los próximos días me dice que vas a tener que asumir que ya superaste esta prueba. O sea, sí la vas a poder superar, que tienes que manifestar, que tienes que asumir, que tienes que visualizarte como si lo que estás pidiendo con tanta ansiedad ya lo tienes. Tú no te preocupes por la forma en la que se van a conseguir las cosas. Tú solo asume que ya tienes eso que tanto estás pidiendo. La carta de el 4 de pentáculos o de oros me dice que vas a recibir una buena noticia al respecto. Mira que acá sale el sol y es claridad para esta situación. No sé qué es lo que estás esperando. O sea, estás esperando aquí de que con mucha ansiedad, como te digo, y te sientes estancado. Tú solo confía en que en los próximos días te va a llegar esa buena noticia, pero no tomes más acciones apresuradas, no presiones, todo va a llegar cuando tenga que llegar, ¿listo? Bueno, vamos a pasar ahora al tema de lo amoroso. No sé, es como si ustedes quisieran acelerar o agilizar algo y el universo les está diciendo que no les conviene, que dejen fluir las cosas al ritmo en el que deban ser. Letras importantes para el amor en estos días en la vida de ustedes. La W, la Z, la U, la V están bien raras, ¿no? Y la C. Estas letras pueden formar parte del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, en cualquier posición, ¿sí? Podrían estar. Signos importantes. Tenemos Acuario, tenemos Aries, tenemos Piscis, tenemos Tauro, tenemos Escorpio. Y veamos, si quieren saber de solteros y conexiones por separado, pueden ir al especial amor, ¿ok? Bueno, comenzamos con la rueda de la fortuna y esto me indica que se aproxima un cambio súper positivo para tu relación en el amor. Tanto si estás soltero como si estás en pareja, lo mejor está por venir. Este es un cambio, este es un muy buen augurio. Esto me dice que realmente pues llega para ti cosas súper importantes. La carta del caballero de espadas invertido es una carta que me dice el secreto está en la simplicidad, ¿sí? Entonces, en que entre menos compliques una situación, más fácil se va a resolver. No sé tú cómo lo debas aplicar a tu propia situación personal. Comenzó a llover por si sienten un poquito, pero te está diciendo, entre más fácil, entre menos compliques, entre menos gente se meta en una situación, más rápido se va a dar ese cambio positivo que tú estás esperando en la relación. La carta de el paje de pentáculos me dice que esa persona especial tiene contigo nuevos sueños, nuevas metas, nuevas ilusiones. Es como un comenzar de cero, pero que todo sea nuevo. Incluso un nuevo lugar donde vivir, una nueva situación diferente. Y esto de verdad que me llena de mucha alegría porque siempre los nuevos comienzos traen como una renovación bien bonita de las relaciones, de los vínculos, de las conexiones. La carta del caballero de pentáculos me dice que tu persona especial va a comenzar en una actitud de conquista, en una actitud de cortejo que te va a dejar hasta sorprendido y tú dirás, pero bueno, ¿qué será que le pasó a este? ¿Será que es que la embarró por allá y ahora quiere compensarlo? No, realmente no lo hace por eso, realmente lo hace o lo va a hacer porque es una persona que no se está dando por vencido en que las cosas contigo funcionen. Es una persona que
va a querer ser perseverante y es una persona que va a querer darlo como todo por ti, todo porque de verdad fluya como siempre ustedes han soñado que las cosas fluyan entre los dos. Bueno, vamos a ver qué más nos dice, y nos dice en este momento el 2 de varas. Este es un mensaje, una comunicación que se aproxima, sí, y también es una unión muy fuerte, una conexión muy fuerte. Es como si en ocasiones esa persona sintiera cuando tú le piensas, o como si en otras ocasiones tú sintieras cuando esa persona está pensando en ti. Entonces esto es una especie de conexión mágica y que me habla muy bien. Me alegra por ese cambio que se aproxima para ti, porque siento que de verdad lo mereces. Tenemos el 7 de varas y es una carta que me habla acerca de la cosecha. Todo esto bonito que va a llegar a tu vida después de un trago amargo es porque de verdad te lo mereces, porque de verdad has sembrado amor. El oráculo por su parte te dice lo siguiente, y antes te invito a que te suscribas, nos dejes un like y un comentario. La carta de el hierofante te sale por acá, y eso me habla de que algunos de ustedes quieren boda. Sí, ese es el mismo sumo sacerdote, quieren boda, y él te dice es tiempo de curación, no de guerra. Quieren boda, quieren compromiso, quieren algo serio, quieren todo, y también es la carta de la conexión fuerte espiritual que hay entre ustedes dos. Te invito a que te suscribas, nos des un like, nos dejes un comentario. Quédate en la meditación para limpiar energías y luego ve a tu signo ascendente, y si no le conoces ve a Géminis. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento, y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando, y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor.
La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.